Y ahora, ¿por qué le dan esta sentencia a Vladimir Cerrón? Hablemos un poco del caso. El aeródromo Huanca, el pequeño aeropuerto paralelo que quería construir Vladimir Cerrón. Bueno, básicamente es eso, es un proyecto aeronáutico de infraestructura que estaba valorizado en más de 2 millones de soles. Vladimir Cerrón lo saca adelante pese a no tener el visto bueno de la Autoridad Aeronáutica Civil, ¿no? Tampoco tenía el visto bueno del MEF, tampoco había luz verde de Ocitran, pero encaprichado el gobernador regional de Junín saca adelante este proyecto y compromete incluso el pago de 0,5% del presupuesto al, digamos, a la empresa que iba a construir este aeródromo. Todo eso termina siendo valorado por el juez para decir, oigan, aquí se obró mal, Hubo una irregularidad. Exacto, irregularidades que devienen en una sanción, en una pena de cárcel. Y es por eso que Vladimir Cerrón ha sido sentenciado en una sentencia ratificada. Es más, ha pasado por 2 distintas salas. Por eso, digamos, es un caso complejo, pero es un caso que sus abogados también intentaron defender diciendo, oye, pero él no era especialista. Sí, el gobernador regional no tenía el detalle. Ajá. ¿No? ¿Y qué pasa si se hubiera ido a Rusia? ¿Qué pasa si le hubieran dado permiso para viajar a Rusia y se hubiera quedado allá? ¿Qué hubiera pasado? Vamos a hablar rápidamente, vamos a conversar a esta hora de la noche con el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Javier Yaque. ¿Cómo está, señor Yaque? Muy buenas noches, bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas aquí en Latina Noticias. ¿Qué podría pasar con Vladimir Cerrón en caso de ser detenido en las próximas horas? ¿Él deberá cumplir su condena en Lima o en Junín? Primero, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, Katia, buenas noches. Igualmente, Santiago. En este caso, quien ha impuesto la pena es una sala, un órgano jurisdiccional de Junín. Por lo tanto, será en su momento puesto a disposición de dicha autoridad y dicha autoridad ordena su ingreso a un establecimiento penal. En este caso sería el penal de la ciudad de Huancayo. Correcto, pero diríamos, ¿tiene que emitirse alguna orden de captura o ya con la sentencia la policía busca en este momento a Vladimir Cerrón? Según su experiencia, ¿cómo son estos procedimientos, señor Yaque? De esta naturaleza, ya que no está presente el imputado, el sentenciado, se procede a disponer su ubicación y captura. Correcto, pero a este momento, a esta hora de la noche, digamos, ¿ya hay una orden de captura de Vladimir Cerrón? ¿Eso se emite automáticamente después el juez pronuncia el fallo? ¿Cómo se da en este caso? Sí, en ambos casos, ya sea capturado por la policía o se pone él mismo a disposición de la autoridad, en ambos casos, reitero, es la sala de Junín la que ordena su internamiento y... Doctor Yaque, me parece que hemos perdido la comunicación con el señor, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Javier Yaque. En unos momentos más vamos a retomar esta comunicación. Por lo menos el primer punto aclarado. Él tiene que cumplir una condena en Junín y ahí lo tiene que determinar el INPE, puesto que la sala que ha condenado a Vladimir Cerrón, o en todo caso ha ratificado una sentencia que ya tenía, pero ahora la va a tener que cumplir de manera efectiva, ha sido en Junín. Así que ahí tiene que cumplir esta condena el secretario general de Perú Libre. Él residía en Lima, eso es importante decirlo. Por esto es que en su vivienda de Junín, por supuesto, nuestros corresponsales han llegado hasta su casa también ahí en Huancayo, pero no hay razón de él. Hasta esta hora de la noche, por lo menos, no hay razón de la ubicación de Vladimir Cerrón. Sí, te estamos preguntando, ¿crees que Vladimir Cerrón debe ponerse a disposición de las autoridades para cumplir su condena? Estábamos hablando con el presidente del INPE, el Instituto Penitenciario, que regenta las cárceles en el país. Bueno, vamos a retomar el contacto con él en unos minutos más. Queremos saber los protocolos, qué se viene y qué va a ocurrir con Vladimir Cerrón. Nos confirmaba también de que la policía ya lo busca, ¿no? Estamos con nuestra compañera Vanessa Sánchez en el Congreso. Vane, no sé si te vemos, ahí estás, ya te vemos, Vane. ¿Cómo tomó la bancada de Perú Libre? ¿Cómo sentiste, digamos, cómo impactó la noticia
que se conoció al mediodía, pero tuvieron una conferencia ya en horas de la tarde. Buenas noches. ¿Cómo estás, Vanessa? Buenas noches. Gracias, Santiago. Katia, muy buenas noches. Bueno, la bancada de Perú Libre ha mostrado su solidaridad y también han señalado que confían en la inocencia del secretario general de su partido, Vladimir Cerrón. Y la pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿dónde está? ¿Cuál es el paradero de Vladimir Cerrón Rojas? Y eso también se le preguntó a los integrantes de su bancada, si es que ellos sabían sobre la ubicación de su paradero, y han señalado de que no, y que hace ya algunas semanas no tienen comunicación. Esto lo decía Margot Palacios, quien había liderado esta especie de conferencia de prensa que se dio aquí en Pasos Perdidos en el Congreso. Y además, algo que también ha dicho, cuando se le preguntó si es que Vladimir Cerrón se iba a entregar a las autoridades, pues quedaba ya en la decisión de él mismo y también de su abogado. Ha sido parte de lo que han señalado el día de hoy en esta conferencia de prensa aquí, luego de conocerse esta resolución judicial donde ya se confirma esta condena en contra de Vladimir Cerrón por 3 años y 6 meses. Aquí hemos estado también muy atentos a todas las reacciones que hemos podido conseguir en el Parlamento, porque varios ministros de Estado han llegado también a la Comisión de Presupuesto el día de hoy para sustentar precisamente el presupuesto de sus sectores. Conversábamos brevemente y al paso con el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y le preguntamos, le hicimos una consulta respecto a la opinión también que tienen ellos desde el Ejecutivo respecto a esta orden que se ha dado en contra de Vladimir Cerrón, porque desde la bancada precisamente de Perú Libre señalaban que se estaba dando una persecución política en contra de quien era su candidato presidencial. Claro, lo que ha señalado, y aunque no ha querido referirse mucho el ministro de Defensa, porque inicialmente dijo que no quería pronunciarse respecto a este tema, pero sí brevemente dijo que sí consideraba que Vladimir Cerrón debería ponerse a derecho. Algo similar también nos respondió el ministro de Salud, César Vázquez, ya cuando terminó aquí de sustentar el presupuesto para su sector en el Congreso. Señaló también que se debe respetar la decisión de las instituciones. Han sido parte de estas reacciones que hemos tenido aquí en el Parlamento respecto al caso de Vladimir Cerrón. Vanessa, muy puntual. ¿Y qué han señalado los congresistas opositores a Perú Libre? En el caso, por ejemplo, conversábamos con uno de los integrantes, Héctor Ventura, integrantes de la bancada de Fuerza Popular, y él señalaba que sí, que debería ponerse a derecho Vladimir Cerrón, porque había un sustento que había tenido la Fiscalía para que finalmente el Poder Judicial llegue a tomar esta decisión. Él sí consideraba que Vladimir Cerrón debería entregarse a las autoridades. Ajá, claro. Es lo que se esperaba también de los congresistas de oposición a Perú Libre. Muchas gracias, Vanessa Sánchez Bifi, por esta información desde el Congreso de la República. Retomamos la comunicación con Javier Yaque, presidente del Instituto Nacional Penitenciario, que nos estaba dando alcances de cómo se procede en estos casos. Señor Yaque, nos confirmaba entonces que en la medida que ha sido una sala de Junín la que ha pedido la detención de Cerrón, tendrá que ser llevado a Junín para que cumpla su condena en el penal de Huancayo, nos decía señor Yaque. Es correcto, así es. En provincia, a diferencia de Lima, que tenemos una carceleta donde se clasifica a los nuevos ingresantes, en provincia van directo al establecimiento penal que corresponda en el lugar del procesamiento y por ende donde se impuso la condena. ¿Y este traslado a cargo de quién está? ¿Del INPE? Es decir, él tendría que pasar un procedimiento de medicina legal en Lima, ¿verdad? Y un control de identidad también en la capital. Y luego de esto, ¿el INPE es quien lo traslada hacia Junín? No, la Policía Nacional, si lo capturara, es la policía la que se encarga de su verificación de estado de salud. Claro. La policía lo pone a disposición de la autoridad jurisdiccional y en su momento, cuando la autoridad ordene el internamiento, la policía lo pone a disposición del INPE. El INPE lo recibe en el establecimiento penal y le da ingreso al mismo. Así es. ¿Esto cuánto podría tardar un estimado, señor Yaque? No, esto es inmediato, no demora mucho, horas, de un día a otro máximo se hace toda esta gestión. Sí, no es nada complicado. Y el hecho de que mañana sea sábado, digamos mañana fin de semana, ¿podría demorar esto hasta el lunes? Disculpe, él no tengo información. ¿Él ya está detenido? No, señor. En caso se puede detener, digamos, se le detenga hoy o en las próximas horas. No, yo creo que
Yo creo que en 24, máximo 48 horas se ejecuta el mandato. Sí, no. Nada complicado, nada complicado. La policía tiene ardua experiencia en estos casos. Cada vez que captura, los pone a disposición de manera inmediata. Ahora, señor Yaque, Yaque, usted... Sí, dale, Katia. Sí, una consulta más y a propósito, además del entorno de Vladimir Cerrón. Pedro Castillo, el expresidente, acaba de emitir un mensaje vía en su cuenta en Twitter y ha dicho: quiero denunciar que el INPE de manera arbitraria ha limitado las visitas de mis familiares y amigos desde el 14 de septiembre. Ahora dicen que solo puedo recibir a quienes me visitan con regularidad. Mi reclamo legal para impugnar este abuso está en curso, dice el expresidente. ¿Esto es así? ¿Le han limitado las visitas a Pedro Castillo desde el INPE? Lo que ocurre es que también ha salido un tuit en la que dicen que Pedro diría, o el interno Pedro Castillo diría, de que él no maneja sus redes, sino lo maneja otra persona. Él ha aclarado que su Facebook no lo maneja, pero su Twitter sí. No, es imposible que un privado de libertad maneje su Twitter o su Facebook. Alguien de estos personajes con connotación política y envían una serie de mensajes. ¿Pero le han limitado o no las visitas? No, las visitas están reguladas por el código y su reglamento. Lo que hace el Consejo Técnico en cada penal es disponer algunas limitaciones para evitar de que los penales al día de la visita se tengan una cantidad masiva de visitantes. Es por eso que eso está regulado qué días son. En el establecimiento penal de Barbadillo, el Consejo Técnico ha dispuesto que sea un número máximo de 5 personas, pero también la lista no puede ser muy abierta. ¿Por qué? Porque hay que verificar quién es quién para evitar que se vulnere la seguridad de los penales. Toda decisión está orientada a medidas de seguridad. Algunos internos, algunos privados de libertad consideran que eso limita su derecho. Respetamos su posición, pero el INPE hará que se apliquen las normas como corresponden. Esto no es ninguna limitación, sino que está orientado a la seguridad del establecimiento. No se han tomado mayores medidas en los últimos, pero sí se les informa, los privados de libertad tienen que cumplir con ciertas limitantes. No es tan abierto como ellos creen que lo es, y ahí viene el conflicto en algún momento, ¿no? Alguien habrá escrito, alguien que lo representa, hace reclamos. Para nosotros es cotidiano estos reclamos, pero siempre los reponemos en el marco de la ley, ¿no? Correcto. Señor Yaque, tenía también usted información para compartir con nosotros en torno a un operativo en el penal de Lurigancho, me parece. Sí, estaba el operativo... nos iban a reportar, la verdad que acabo de salir de la oficina, no he tenido el último reporte, pero habíamos ya desmontado durante el día hasta las 2, 3 de la tarde 3 antenas grandes y 7 pequeñas alrededor del Lurigancho, y dejamos que estaban desmontando 2 antenas más cercanas al penal Miguel Castro Castro. Pronto vamos a tener ya el último reporte, que calculamos que va por esta cantidad de antenas cercanas a Castro Castro, ¿no? Creo que la jornada de hoy ha sido exitosa en este sentido y creemos que ello va a permitir que el bloqueo de telefonía celular ubicado en los establecimientos penales sea mucho más eficiente en pos de la seguridad de los ciudadanos para evitar que haya un mal uso si nos vulneraran la seguridad del penal a través de una telefonía celular, ¿no? Claro, usted ha supervisado de manera presencial este operativo, ¿no? Es lo que vemos en las imágenes en estos momentos. Sí, hemos estado con apoyo importante de la Policía Nacional, un trabajo coordinado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el señor alcalde de San Juan de Lurigancho llegó con fiscalizadores, el Ministerio Público desde las 5 de la mañana para llevar a cabo el operativo. Realmente es un mensaje como el Estado uniendo sus esfuerzos en pos de la seguridad ciudadana. Ese es el mensaje a nuestros ciudadanos, ¿no? Correcto, señor Javier Yaque, presidente del INPE, comentándonos un poco también las actividades
en torno a la seguridad en los penales. Muchas gracias por esta entrevista. Buenas noches. Buenas noches. Bien, ahí estaba el jefe del INPE. Hablamos con él en un primer momento sobre Vladimir Cerrón. Esa es la noticia en desarrollo. La idea, digamos, clara es que Cerrón debe ser detenido en Lima para ser puesto a disposición de autoridades penitenciarias en Junín, ¿no? Inmediatamente ingresado al penal en Huancayo. Claro, mientras no se lo encuentre en Lima, digamos, eso no podrá ocurrir, ¿no? Cerrón tendrá la voluntad de entregarse, Cerrón tendrá la voluntad de ponerse a derecho. Claro. Ojo, Por eso es la pregunta de esta noche. ¿Creen ustedes que debería justamente entregarse y cumplir su condena Vladimir Cerrón Rojas? Respondan a la pregunta. Ya saben que vamos a dar los resultados al final del programa. Lo cierto es que lo han sentenciado a 3 años y medio, por lo menos, de prisión efectiva. Carlos González dice, ya se fugó hace rato, ya. Dice por acá, tiene que cumplir su condena, dice por acá. Miguel Edgar Rodríguez, mira cómo dice, en este momento seguro está cruzando la frontera. Bueno, claro, la sospecha, digamos, de que las autoridades trabajan lento y de que si trabajan lento también, digamos, no hay esa fuerza para detener inmediatamente a una persona que ha sido sentenciada. Miguel dice, es solo uno de los juicios de Cerrón. Le meterán más años por los dinámicos del centro y por conspirar con Castillo. Vladimir Cerrón había tenido una victoria judicial, porque hace algunas semanas habían anulado la sentencia en su contra por obras en La Oroya. Una sentencia que también tenía que ver con su gestión como gobernador, pero una sentencia que lo había sacado de la carrera presidencial. Cerrón originalmente estaba en la plancha junto a Dina Boluarte y a Pedro Castillo, pero ante esa sentencia e inhabilitación no podía postular. Cerrón ya estaba declarado, una persona que ya no tenía esa deuda con la justicia, hasta que llega esta nueva sentencia que allí sí lo pone en una situación de ingreso directo a penal, ¿no? Y por supuesto que el mundo político siente el sacudón. Ya te contábamos allí a todo Perú Libre, digamos, saliendo a defender a su líder, diciendo es perseguido político, ¿no? Pidiendo o criticando, y acá, Katia, me pareció interesante la crítica de Perú Libre cuando dicen ¿por qué si es una pena de menos de 4 años se da el criterio de cárcel efectiva? Y eso estaría bueno que alguien lo explique o lo sustente. Este caso era merecedor de cárcel efectiva, dejándolo ahí abierto, ¿no? Porque de repente ya es criterio del juez, ¿no? Porque algunos jueces tienen estos criterios, porque a veces hay condenas de 12 meses, 1 año de prisión efectiva. Casi nunca es así, casi nunca. Menos de 4 años es efectiva, pero esta vez sí ha sido de esta forma. Claro, ¿qué elementos valoraron, digamos, para enviar a prisión a Vladimir Cerrón? Porque lo primero que dice este político es persecución política. Claro. ¿No? Se victimiza, que es en lo que han caído todos los políticos que han tenido problemas con la justicia. Pero finalmente esto también me ha parecido interesante, el silencio de la derecha peruana. No se escucha voz entre los rivales políticos de Cerrón celebrando la noticia. Bueno, hay una suerte ahí de convivencia. Bueno, ya sabemos que en el Congreso se ha formado pues una mesa directiva que tiene participación de Perú Libre. Entonces han estado muy cerca los sectores de, diríamos, oficialismo y oposición en el Congreso. Por eso tampoco se ha visto mayor reacción, pero el silencio de Cerrón a mí me da que pensar. Sí, ¿no? Y el que hasta ahora no se lo ubique, Bueno, es verdad que al inicio del gobierno de Pedro Castillo, y así nomás él no da entrevistas, además, ojo, él así nomás no da entrevistas, no suele dar entrevistas, pero luego de haber tenido esta victoria judicial y luego de la salida de Pedro Castillo y además luego de que su hermano Valdemar Cerrón fuera parte de la mesa directiva del Congreso, él estaba bastante activo en la política. Ahí sí, él estaba en algunas entrevistas, ahí sí él estaba en el Congreso, declaraba a los periodistas, declaraba a los medios de comunicación, pero ahora no hay rastros, por lo menos desde su casa, ahí en este edificio de la cuadra 14 de la avenida Arequipa.
Por lo menos en su casa de Junín tampoco, no se sabe hasta el momento dónde está. Lo cierto es que ya la policía lo está buscando porque tiene que hacer efectivo el cumplimiento de esta sentencia. Ajá, así está la situación. Luciano dice, los políticos mientras no los atrapen seguirán gozando de lo poco que les queda. En este caso, William Bellido dice, la venganza del fujimorismo contra Cerrón. Pero claro, diríamos, esta decisión la toma una sala de apelaciones, ¿no? Y precisamente estamos viendo el video, que les vamos a poner, un archivo de febrero de este año, cuando Cerrón salió a comentar en redes sociales la sentencia esta que hoy ha sido confirmada. Era una sentencia en primera instancia en su momento, por eso Cerrón salía a hablar y a decir, bueno, de momento no me van a meter preso, pero quiero defenderme de esta sentencia. Escuchamos la palabra de Vladimir Cerrón, que hoy, al confirmarse esta segunda sentencia, no ha dicho nada. Esto es un archivo de febrero, escucha. Vamos a ver. El día de ayer, 7 de febrero del año 2023, el Poder Judicial sentencia a mi persona por colusión simple en el caso construcción del Gran Aeródromo Huanca, cuando mi persona ejercía el cargo de presidente regional de Junín. Que el año 2011 nos propusimos la ardua tarea en miras de construir la infraestructura aeroportuaria, coordinando siempre con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a lo cual la provincia de Jauja y sus autoridades siempre se opusieron. No se gastó un solo centavo del Estado. Por eso nos denuncia por colusión simple y no agravada. Y la Procuraduría pide 2 millones de reparación civil, que es impagable por razones legales y matemáticas. Existe un deseo de proscribir a Perú Libre en las próximas y venideras elecciones, por ser el principal propulsor de la Asamblea Constituyente, y perseguir además a sus dirigentes e inhabilitarlos electoralmente. Ahí estaba entonces en su momento la defensa de Vladimir Cerrón. Me quieren anular, me quieren inhabilitar, ¿no? Me quieren sacar de una aspiración presidencial. No ha hablado ni siquiera Valdemar Cerrón, ¿ah? Porque hoy día se pronuncia la bancada, pero no el hermano, digamos. No su hermano, sí. Ese es el tema. Sí. Y tienes todavía casos como Dinámicos del Centro investigándose. Tienes figuras dirigenciales de Perú Libre fugadas todavía, digamos, que no se ponen a derecho. Vladimir Cerrón podría estar entrando en esa misma situación, clandestinidad. Imagínate. Se agita un poco la política, ¿ah? Creo que no le convendría, si es que quiere tener un rol político protagónico a futuro, ¿ah? No le convendría estar mucho tiempo en la clandestinidad, me parece. Bueno, otra vez hablando de políticos y condenas y sentencias a prisión efectiva. Ahí estaba entonces el caso de Vladimir Cerrón. Amigos, toda la información está en latinanoticias.pe. Allí puedes incluso ver cómo fue esta audiencia de Vladimir Cerrón.